Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, mirando ya a toda la actualidad, a las últimas horas, pendientes de Israel, de la orden de arresto contra Netanyahu, los ojos puestos sin duda en esta cumbre de la OTAN, con palabras de Biden, de Stoltenberg, críticas hacia China, también hablando de cómo Estados Unidos ha puesto en alerta máxima alguna de sus bases en Europa y pendientes también de la llegada inminente de los F-16 a Ucrania. Y respuesta por parte de Rusia, advirtiendo a Estados Unidos también amenazas de Reino Unido a Rusia. El nuevo primer ministro británico, Keir Starmer, dará luz verde a Ucrania para utilizar los Storm Shadow en territorio ruso. Pendientes también de palabras de Powell, el presidente de la Reserva Federal, que veían hace apenas unos minutos y que habla de posibles recortes de tipos por parte de la Fed. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos mirando a Israel, a los tanques de la artillería israelí que atacaron emplazamientos del ejército sirio en el sur de Siria, cerca de la frontera con Israel, por violar el acuerdo de retirada de 1974. Es lo que informa el ejército judío. Esas estructuras erigidas en los altos del Golán, territorio sirio, que en gran medida fue ocupado por Israel en 1967, dice, violaron el acuerdo de retirada firmado en 1974 entre Israel y Siria, que puso fin a la guerra de Yom Kippur. Es lo que apunta el ejército israelí. Añade que las FDI consideran al ejército sirio responsable de todo lo que sucede en su territorio y no van a permitir intentos de violar el acuerdo de retirada. El ejército no ofreció más detalles sobre las estructuras ni cuándo se instalaron, según está informando la agencia EFE. Desde Israel hablamos de su primer ministro, de Benjamin Netanyahu, que consideró pero luego decidió no visitar ni República Checa ni Hungría de camino a Estados Unidos, donde va a viajar para dirigirse al Congreso el próximo 24 de julio, es lo que informa la emisora pública CAN, en medio de temores de que la Corte Penal Internacional estuviera preparando una orden de arresto contra él. Si la Corte Penal Internacional acepta la petición de su fiscal jefe de que se dicte una orden de arresto, tanto República Checa como Hungría deberían arrestar a Netanyahu. Ambos países han calificado esta petición de inaceptable. Según se informa, Netanyahu consideró las escalas después de que se supiera que el avión del primer ministro, el Wing of Zion, no podía realizar un vuelo transatlántico mientras transportara una carga completa de pasajeros. En lugar de hacer escalas, el propio Netanyahu va a viajar directamente con una comitiva limitada a Washington DC, según apunta este informe. Precisamente el propio Netanyahu habla sobre las líneas rojas de Israel, la opción de un acuerdo con Hamás. Nos cuenta las claves de nuevo nuestro compañero Borja García. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu se reunió en el día de hoy con Brett McGurk, el principal asesor para Oriente Medio del presidente estadounidense Joe Biden. En la reunión se puso mucho énfasis en que las líneas rojas de Israel deben respetarse durante las negociaciones sobre un posible alto el fuego e intercambio de rehenes entre Israel y Hamás. El primer ministro enfatizó su compromiso con el acuerdo siempre y cuando se preserven las líneas rojas de Israel, dijo la oficina de Netanyahu en un comunicado. Anteriormente, Hamás acusó a Netanyahu de obstruir las negociaciones e instó a mediadores en el proceso a detener sus maniobras y sus crímenes. Bueno, pues pendientes de nuevo del primer ministro israelí, de la tensión en Gaza, vamos a hablar también del grupo chií libanés de Hezbollah. Les contamos que lanzó este miércoles decenas de cohetes contra una zona de los altos del Golán ocupados por Israel, en respuesta a una acción del ejército israelí contra el noreste del Líbano. Dicen en un comunicado que en respuesta al ataque que anoche tuvo como objetivo la región del ABK, los combatientes de la resistencia islámica bombardearon el miércoles con decenas de cohetes Katyusha los búnkeres de artillería del enemigo israelí en Al-Saura, en el Golán sirio ocupado. Es lo que indica Hezbollah en su reivindicación. Al ejército de Israel confirmó que había lanzado anoche varios ataques contra Hezbollah en la aldea de Hanta, muy cerca de la frontera con Siria, en respuesta a una acción del grupo chií con unos 40 cohetes que provocó la muerte de 2 civiles en territorio israelí, según está informando la agencia EFE. Hablamos también del embajador de Israel en Estados Unidos, Michael Herzog, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden está presionando para lograr un acuerdo de tregua con el grupo islamista de Hamás en Gaza para atribuirse el mérito y utilizarlo en su campaña electoral. Decía, Biden lo verá como un logro y querrá atribuirse el mérito. No es la razón principal, pero por supuesto tiene una dimensión política. Es lo que apunta Herzog en declaraciones a la radio del ejército que fueron recogidas por medios israelíes. Herzog también abordó las crecientes diferencias entre Washington y el ejecutivo israelí con respecto a la guerra en la franja de Gaza, pero afirma que las relaciones en general son fuertes. Hablamos también de Irán, del presidente electo Masoud Pezeshkian. Será investido oficialmente el 30 de julio, es lo que anunciaba este miércoles Mojtaba Yousefi, el miembro de la Junta de Presidentes del Parlamento
iraní. Se espera que a la ceremonia de investidura asistan varios invitados de otros países. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, debe aprobar primero al nuevo presidente antes de que pueda prestar juramento y asumir el cargo. Pezeshkian sucederá a Ibrahim Raisi, quien se desempeñó como presidente de Irán hasta su muerte en un accidente de helicóptero en mayo. Pezeshkian, considerado ampliamente como un candidato reformista, derrotó al conservador Said Jalili en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 5 de julio, obteniendo el 54,76% de los votos frente al 45,24% de Jalili. Pendientes también de China, del portavoz de la Cancillería china, Lin Yan, ha estado a la OTAN en una rueda de prensa que se ciña a su naturaleza defensiva y regional, expresando su esperanza de que la organización no acuda a la región de Asia-Pacífico para atizar el conflicto y la confrontación y socavar la prosperidad y la estabilidad regionales. Lin aconsejó a la alianza que realice una labor más práctica en favor de la paz, la estabilidad y la seguridad mundiales, mientras el canciller chino Wang Yi mantuvo este martes 9 de julio una reunión en Pekín con su homólogo tailandés, en la que pidió también estar alerta ante la expansión de la OTAN en Asia-Pacífico, en un momento en el que Estados Unidos ha reforzado sus lazos con países de la zona como Filipinas. Juan aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Tailandia para proteger conjuntamente la paz y la seguridad regionales, al tiempo que destacaba la confianza mutua y un apoyo recíproco entre ambos países, independientemente de los cambios en el panorama internacional. Hablamos también del presidente francés Emmanuel Macron. Se ha unido a Sánchez, a Biden, ha lanzado una carta a los ciudadanos franceses. Ha pedido a las principales fuerzas políticas de Francia que construyan una coalición para asegurar una mayoría sólida tras el resultado de un parlamento sin mayoría en las elecciones de segunda vuelta del domingo. Decía Macron, nadie ha ganado, ninguna fuerza política obtiene por sí sola una mayoría suficiente y los bloques o coaliciones que surgen de estas elecciones son todos minoritarios. Dice además que los votantes franceses rechazaron una administración dominada por la derecha y que se avecinan difíciles negociaciones para formar un gobierno después de que un inesperado aumento de la ultraizquierda bloqueara el intento de Le Pen de llevar al poder. La alianza panizquierdista Nuevo Frente Popular ganó con 182 escaños en la Asamblea Nacional Francesa, mientras que el partido de Macron obtuvo 163, ambos lejos de la mayoría absoluta de 289. Hablamos también de la cumbre de la OTAN, que tiene un protagonista, sin duda, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado en un discurso de inauguración de la cumbre en la que se conmemoran los 75 años de la alianza que la OTAN es más poderosa que nunca. Decía Biden que con la fuerza de 32 naciones la OTAN es más fuerte que nunca. Biden además condecoró por sorpresa al secretario general saliente de la OTAN, Jens Stoltenberg, con la medalla presidencial de la libertad, la concesión civil más alta del país por haber unido a los aliados ante la guerra de Ucrania. Escuchamos a Joe Biden. We have a stake in theirs. Today, NATO is more powerful than ever. 32 nations strong. For years, Finland and Sweden were among our closest partners. Now they have chosen to officially join NATO, and because of the power and meaning of Article 5 guarantee, that's the reason. It was the most important aspect of the alliance in 1949, and it is still the most important aspect. No es lo único que dijo Biden, también mandaba un mensaje a Rusia. Dice que la guerra terminará y que Ucrania seguirá siendo un país libre e independiente. Además, decía, Rusia no ganará. Escuchamos. No mistake. Russia is failing in this war. More than 2 years into Putin's war of choice, his losses are staggering. More than 350,000 Russian troops dead or wounded. Nearly 1 million Russians, many of them young people, have left Russia because they no longer see a future in Russia. And Kyiv, remember, fellas and ladies, was supposed to fall in 5 days, remember? Was still standing 2.5 years later and will continue to stand. Precisamente el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció este martes el envío de sistemas de defensa antiaérea a Ucrania al margen de una cumbre de la OTAN en Washington. Decía además que la guerra terminará y que Ucrania seguirá siendo un país libre, en un discurso en el que intenta espantar las dudas del Partido Demócrata sobre su candidatura a la reelección en los comicios de noviembre, después de un debate catastrófico contra Donald Trump. Estados Unidos, además, que les contamos, que ha puesto en alerta máxima varias de sus bases en Europa, es lo que reafirmaba, lo que estaba admitiendo el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a su llegada a la cumbre. Decía Stoltenberg, de hecho, Estados Unidos ha aumentado el nivel de preparación de varias de sus bases, pero esto debería ser comentado por la parte estadounidense. Así respondía a la pregunta de si podía confirmar que varias bases estadounidenses en Europa han aumentado su nivel de preparación, puesto en alerta máxima, además, con la relación de una amenaza de un posible sabotaje por parte de Rusia. 10 años después, como les contábamos,
Estados Unidos sube el nivel de alerta hasta el nivel Charlie. Admite además la OTAN que Estados Unidos pone en alerta máxima sus bases en Europa. Pendientes también de los países de la OTAN que tienen la intención de incluir en la declaración posterior a la cumbre en Washington una disposición sobre el apoyo a Ucrania hasta su plena membresía en el bloque. Así lo informa la agencia Reuters citando fuentes de la organización. Según el borrador de la declaración de la cumbre, la alianza va a ofrecer a Ucrania la membresía cuando todos los países de la OTAN, sin excepción, aprueben su candidatura. El bloque enviará una invitación a Ucrania para unirse cuando se cumplan las condiciones apropiadas. Al mismo tiempo, la OTAN va a seguir apoyando a Ucrania en el camino hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la alianza. Una OTAN que sigue mandando mensajes a China. Los aliados de la OTAN se van a comprometer a apoyar a Ucrania en un camino irreversible hacia la integración y pedirán a China que cese todo el apoyo al esfuerzo bélico de Rusia contra Kiev. Es lo que muestra un borrador de comunicado conjunto visto por Reuters este miércoles. China se ha convertido, dicen, en un facilitador decisivo del esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania y Pekín continúa planteando desafíos sistémicos a Europa y a la seguridad. Es lo que muestra el borrador del comunicado que se está elaborando en la cumbre de la OTAN en Washington. Los países de la OTAN tienen intención de proporcionar a Ucrania una financiación mínima de 40.000 millones de euros durante el próximo año y establecer un mecanismo para coordinar el suministro de equipamiento militar y entrenamiento a Ucrania. Según este borrador, los aliados se comprometen a apoyar a Ucrania en su camino hacia la plena integración euroatlántica, incluida la membresía en la OTAN, según se indicaba en el borrador. Se va a extender una invitación a unirse a la alianza Kiev cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones. Hablamos también de precisamente varios países de la OTAN que siguen confirmando su apoyo a Ucrania. Nos cuenta más claves nuestro compañero Borja García. Varios países miembros de la Organización del Tratado Atlántico Norte han reconocido durante la cumbre que se celebra en Washington que no producen una cantidad suficiente de armas para las necesidades militares de Ucrania, según informó el periódico The Wall Street Journal. Altos líderes estadounidenses y europeos abrieron la cumbre de la OTAN de esta semana con el compromiso de aumentar la inversión en la alianza y en la producción industrial militar, señaló el medio en el día de hoy. Escuchamos las palabras de Stoltenberg sobre Ucrania. Of course, the most urgent, the most critical task at this summit will be everything we will do and decide on Ukraine. Because this is really the time where we are tested. If we want to stand up for democracy and freedom, it's now, and the place is Ukraine. De acuerdo con el reporte, los miembros del bloque admitieron que desde el inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, los aliados todavía tienen dificultades con la producción de armas y con los equipos para ayudar a Kiev a ganar la guerra. Bueno, pues pendientes de esta cumbre de la OTAN, pendientes del apoyo a Ucrania, que es irreversible además en su camino hacia la OTAN. Nosotros vamos a hablar también de Donald Trump. Les contamos que ha exigido que los países europeos contribuyan con unos 100.000 millones de dólares a Ucrania para igualar el apoyo estadounidense a Kiev. El magnate y aspirante republicano a la Casa Blanca lo ha dicho y manifestado en Truth Social momentos antes de que el presidente estadounidense Joe Biden inaugurara la cumbre en Washington. En su mensaje, Trump se ha atribuido el mérito de la fortaleza actual de la OTAN, diciendo que miles de millones de dólares se invirtieron en la alianza después de que él fuera presidente. De nuevo, ha aprovechado el momento para urgir a los miembros a contribuir más, pero el expresidente dijo que los aliados de la OTAN no están haciendo todo lo posible con Ucrania. Según denuncia, Estados Unidos está pagando la mayor parte del dinero para ayudar a Ucrania a luchar contra Rusia. Dice que Europa debería al menos igualar sus fuerzas, que deben más de 100.000 millones para hacerlo. Según el Instituto de Economía Mundial de Kiel, los países europeos han comprometido más dinero para Ucrania que Estados Unidos. Europa habría asignado al menos 102.000 millones de euros desde 2022, mientras que Estados Unidos habría asignado 74.000. Pendientes de Estados Unidos, ojo, declaración conjunta de la Casa Blanca, anuncian despliegues de armas de largo alcance en Alemania. Hacemos una pausa, 2 minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y por lo tanto es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación.
pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial, nos gustan la tecnología y las finanzas. En un momento en el que parece que se cierra el debate público y cada vez es más difícil encontrar libre contraposición de ideas, viene Origen, un programa de debate donde vamos a tratar de ofrecerles a todos ustedes las claves con fundamento, con respeto y con criterio de la actualidad política, económica y social. Libre contraposición de ideas, diferentes puntos de vista, siempre con los mejores expertos y analistas de las situaciones que abordemos. En directo, todos los lunes de 10 a 12, así que les veo el próximo lunes en Origen. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, mirando la actualidad a las últimas horas pendientes de Estados Unidos. Ojo, porque la Casa Blanca acaba de anunciar que va a desplegar armas de largo alcance en territorio alemán en 2026. Literalmente, un comunicado de la Casa Blanca apunta que Estados Unidos va a desplegar capacidades de fuego de largo alcance en Alemania en 2026 para demostrar su compromiso con la OTAN y la defensa europea. Estos despliegues episódicos tienen como objetivo preparar el estacionamiento a largo plazo de armas avanzadas como el SM-6, el Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo, mejorando las capacidades de defensa europeas actuales. Como les estamos explicando, la Casa Blanca acaba de publicar en su propia web, en un comunicado, que va a comenzar a desplegar capacidades de fuego de largo alcance en Alemania en 2026, en lo que muestra un comunicado conjunto de ambos países publicado este miércoles. Esta medida tiene como objetivo subrayar el compromiso de Estados Unidos con la OTAN y con las infraestructuras de defensa europea. Los despliegues episódicos están destinados a allanar el camino para el estacionamiento a largo plazo de armamento avanzado, entre ellos el SM-6, el Tomahawk y armas hipersónicas en desarrollo que prometen un alcance mayor que los sistemas de defensa europeos actualmente disponibles. Esta iniciativa representa una escalada estratégica que demuestra una mayor preparación militar y fortalece las medidas defensivas en la región. Nuevo mensaje a Rusia. En medio de la cumbre en la OTAN, Estados Unidos anuncia despliegue de armas de largo alcance en Alemania. Precisamente hablando de Estados Unidos, conectamos con su presidente Joe Biden, la ceremonia de bienvenida de la cumbre en Washington junto al secretario general Jens Stoltenberg. Les vemos ya.
Pendientes en los próximos minutos de palabras por parte de Biden, también de Stoltenberg. Miramos a uno de los puntos clave de esta cumbre de la OTAN. Hablamos de los F-16. Les contamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha confirmado este miércoles que la transferencia de los aviones F-16 que la OTAN prometió a Ucrania están en camino desde Dinamarca, el país afectado por el conflicto. En su intervención en el foro público de la OTAN en Washington, D.C., Blinken dijo que los aviones volarán por los cielos de Ucrania este verano. Añadió que la alianza está trabajando en un paquete increíblemente sólido que se va a presentar en los próximos días. Blinken señaló que la ayuda contribuirá a crear un puente muy claro, fuerte, robusto y bien iluminado para que Ucrania se convierta en miembro de la OTAN. En la inauguración de la actual cumbre de la alianza, el presidente estadounidense Joe Biden expresó su certeza de que Ucrania derrotará a Rusia en soltar el conflicto y anunció una donación histórica de 5 sistemas estratégicos de defensa aérea adicionales para Kiev. Hablamos también de Polonia. La última advertencia por parte del jefe del ejército dice que necesitan preparar a sus soldados para un conflicto total. Es lo que apunta este miércoles el jefe del Estado Mayor de sus Fuerzas Armadas mientras el país aumenta el número de tropas en su frontera con Rusia y Bielorrusia. Decía, hoy debemos preparar nuestras fuerzas para un conflicto a gran escala, no para un conflicto de tipo asimétrico. Es lo que decía el jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Władysław Kukula, en una conferencia de prensa. Añade que esto les obliga a encontrar un buen equilibrio entre la misión fronteriza y el mantenimiento de la intensidad del entrenamiento en el ejército. Hablamos también de Europa, del alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este miércoles que no hay alternativa a la OTAN para llevar a cabo la defensa territorial de Europa y ha hecho un llamamiento a la unidad y la eficiencia para evitar una victoria del presidente ruso Vladimir Putin en Ucrania. Durante un discurso en los márgenes de la cumbre de la OTAN que se celebra en Washington, Borrell ha subrayado la importancia de reforzar la alianza y ha recordado que han pasado 75 años desde su fundación. El ministro húngaro de Asuntos Europeos, János Boka, ha afirmado este miércoles que el resto de sus socios europeos no le podrán hacer cambiar de opinión en que la Unión Europea debe mantener canales diplomáticos abiertos con Rusia si quiere tener un rol activo en el fin de la guerra de Ucrania. Decía, no creo que pueda decir algo que pueda cambiar mi opinión de mantener canales diplomáticos abiertos con Rusia si la Unión Europea quiere jugar un papel activo en la resolución del conflicto. Es lo que apuntaba Boka en una rueda de prensa cuando se le preguntó sobre las críticas de los líderes europeos a los viajes del primer ministro húngaro Viktor Orbán a Moscú y a Pekín en los últimos días. En este sentido, apuntó que con algunos Estados miembros tendremos que estar de acuerdo en que estaremos en desacuerdo. Hablamos también de Noruega. Les contamos que va a donar 6 aviones de combate F-16 a Ucrania. Es lo que apunta el gobierno noruego en un comunicado este miércoles mientras los líderes de la OTAN asistían a una cumbre en Washington. Los líderes de los Estados miembros de la OTAN están preparados para revelar nueva ayuda para Ucrania para ayudarla a defenderse del conflicto con Rusia. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, dijo que las entregas de los F-16 por parte de Noruega estaban previstas para comenzar en 2024. Un alto funcionario de la OTAN dijo esta semana que Ucrania aún había reunido las municiones y el personal que necesita para montar sus propias operaciones ofensivas a gran escala. Mientras tanto, las autoridades de Países Bajos y Dinamarca han comenzado este miércoles a enviar cazas F-16 de fabricación estadounidense a Ucrania, con la vista puesta en que comiencen a operar este verano en territorio ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como el primer ministro neerlandés, Dick Schoof, su homólogo danesa, Mette Frederiksen, han indicado en un comunicado conjunto que los dos países europeos se encuentran inmersos en el proceso de entregar estas aeronaves con el apoyo de Estados Unidos. Dicen que la transferencia ya ha comenzado y que Ucrania podrá observar vuelos de estos F-16 este verano. Es lo que recoge el texto, que no ofrece, sin embargo, más detalles al respecto debido a motivos de seguridad. Asimismo, han aprovechado la ocasión para dar las gracias a Bélgica y a Noruega por su compromiso, así como a otros miembros de la coalición de fuerza aérea creada para entregar este tipo de ayuda a Ucrania a medida que avanza el conflicto con Rusia. Precisamente Rusia responde a la llegada de los F-16. Dice que los planes de los países de la OTAN de proporcionar a Ucrania cazas F-16 indican que Estados Unidos está liderando la banda de guerra. Es lo que apuntaba la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. Decía literalmente, esta es una prueba de que Washington lidera la banda de la guerra. Así respondía a la pregunta correspondiente. Anteriormente, el servicio de prensa de la Casa Blanca publicó una declaración conjunta de los líderes de Dinamarca, Países Bajos y Estados Unidos, en la que se afirmaba que los países occidentales planean proporcionar a Ucrania escuadrones enteros de cazas F-16. Los pilotos ucranianos podrán utilizarlos este verano. Ya ha comenzado el proceso de transferencia del avión, según apunta el comunicado. El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, al margen de la cumbre de la OTAN en Washington, dijo a su vez que van a transferir 6 aviones de combate F-16 a Ucrania y que sus entregas comenzarían en 2024.
Miramos también al primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha pedido al presidente turco Recep Tayyip Erdogan su apoyo para unir esfuerzos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania en medio de una escalada que ha sido más brutal, dice, que incluso antes. El miércoles Orbán publicó un vídeo en X en el que comentaba una reunión que mantuvo con Erdogan en la previa de la cumbre de la OTAN en Washington. Subrayó que Turquía ha sido un importante actor en la pacificación, por lo que busca acercamientos en lo que el gobierno húngaro ha llamado su misión de paz, ahora que ha asumido la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Hablamos también de la Unión Europea, precisamente. Les contamos que va a transferir en las próximas semanas la primera cantidad de beneficios de los activos congelados de Rusia para ayudar a Ucrania. Así lo anunciaba el representante de la Comisión Europea, Christian Bieganz, en una conferencia de prensa en Bruselas. Decía literalmente: ahora estamos trabajando para transferir la primera cantidad de ganancias de los activos congelados de Rusia en las próximas 2 semanas. Penientes de Reino Unido, Keir Starmer ha dicho que depende de Ucrania decidir cómo utiliza los misiles Storm Shadow suministrados por Reino Unido, sugiriendo que sus fuerzas podrían atacar objetivos dentro de Rusia. El primer ministro británico dijo que la ayuda proporcionada por Gran Bretaña era para fines defensivos, pero que Kiev puede decidir cómo utilizarla para esos fines. Es lo que apuntaban los periodistas antes de la cumbre de la OTAN en Washington. El líder laborista añadió que los misiles de largo alcance deberían utilizarse, obviamente, de acuerdo con el derecho internacional humanitario, como es de esperar. Rusia responde a Starmer. El portavoz del presidente ruso ha declarado este miércoles que Moscú considera irresponsable la declaración del nuevo primer ministro británico sobre el uso de armas británicas para atacar territorio ruso. Sin embargo, Peskov afirmó que el Kremlin aún ha visto la declaración de Starmer, pero señaló que marcaría un paso hacia una grave escalada. Decía Peskov: registraremos todo esto a fondo y, por supuesto, tomaremos las medidas adecuadas. Los comentarios de Peskov fueron una respuesta a un informe de Bloomberg que afirmaba que Starmer había dicho que Ucrania podía decidir cómo utilizar los misiles Storm Shadow de fabricación británica, lo que permitiría a Kiev atacar en territorio ruso. Peskov declaró que permitir que Kiev ataque a Rusia con armas británicas sería una escalada irresponsable. Aviones de combate rusos han realizado ejercicios en la región noroeste, en el mar de Barents, según apuntaba en las últimas horas el servicio de prensa de la flota del norte de Rusia. Es lo que está informando Interfax este miércoles. En los ejercicios han participado 8 aviones Su-33 y Su-25 que operaron sobre el mar de Barents y la península de Kola, en un momento de incidentes en el Mar Negro, también en el mar de Barents, con un avión noruego que intentaba entrar en territorio ruso. Aviones de combate rusos realizan ejercicios un día más en el mar de Barents. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia ha informado este miércoles que impidió un ataque de los servicios especiales ucranianos contra 3 militares de alto rango del Ministerio de Defensa rusa en Moscú. En un comunicado apuntan a que el Servicio Federal de Seguridad frustró los intentos de los servicios especiales ucranianos de cometer atentados terroristas contra 3 militares de alto rango del Ministerio de Defensa ruso. Es lo que apunta el comunicado. Agrega que fue detenido un ciudadano de 1994 que, bajo órdenes de la inteligencia militar de Ucrania, organizó a través de servicios de mensajería la entrega de 3 artefactos explosivos disfrazados en papel de regalo a las direcciones residenciales de los jefes de departamentos del ente castrense ruso en Moscú. Hablamos también de un caza MiG-31 que ha escoltado a un avión de patrulla de la Fuerza Aérea Noruega sobre el mar de Barents, evitando que violara la frontera estatal de la Federación Rusa. Así lo afirmaba el Ministerio de Defensa. El MiG-31 impidió que los bombarderos de la Fuerza Aérea Noruega, en este caso, rebasaran los límites. Dicen que no permitió que un avión de la Fuerza Aérea Noruega violara la frontera rusa sobre el mar de Barents. En un comunicado apuntan a que el 10 de julio los medios rusos de control del espacio aéreo sobre el mar de Barents detectaron un objetivo aéreo que se acercaba a la frontera estatal de la Federación de Rusia, que fue identificado como un avión de patrulla base P-8A Poseidón de la Fuerza Aérea Noruega. Añaden que para evitar la violación de la frontera estatal de la Federación Rusa, en el aire fue enviado un caza MiG-31 de las Fuerzas de Defensa Aérea de Servicio. Hablamos también, en este caso de Ucrania, del ejército ucraniano. Ha lanzado una nueva legión para atraer a los hombres en edad militar que viven en el extranjero para que se alisten, mientras Kiev intenta desesperadamente reforzar su personal en las líneas del frente. El establecimiento de la iniciativa llega después de más de 2 años de incansables combates donde el ejército sufrió un gran número de bajas que redujeron su capacidad para contener el avance de las fuerzas rusas. La creación de esta nueva unidad fue parte de un acuerdo de seguridad más amplio firmado por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro polaco Donald Tusk a principios de esta semana. Pendientes precisamente de Zelensky, de las armas de Estados Unidos utilizadas por Ucrania, de la eficiencia de las mismas. Hacemos una pausa, 2 minutos y enseguida volvemos con todo en Negocios Televisión.
Pues ¿qué es un mercado financiero? Es exactamente igual que otro mercado, como si vamos a comprar patatas al mercado, quien manda en los mercados financieros es la oferta y la demanda. Es decir, cuando nosotros queremos comprar algún título, alguna acción de alguna compañía, el precio vendrá determinado por el apetito inversor que hay de esa compañía. Haciéndolo muy fácil, si somos 10 los que queremos comprar 5 kilos de patatas, el precio subirá mucho. Si hay 50 kilos de patatas y queremos comprarlo tan solo 10, el precio bajará mucho, puesto que la oferta supera la demanda. En los mercados financieros sucede exactamente igual, lo que pasa es que son mercados profesionales, donde no se puede ir a la bolsa de Madrid, de Nueva York o de Londres, como estamos ahora en las oficinas de Londres, a pedir, deme usted 5 acciones de esta compañía. Es un mercado profesional y necesitamos acceder a través de un intermediario. Por eso los brokers, que es exactamente lo que significa esa palabra en inglés, intermediario, permitimos el acceso de clientes, ya sean retail, corporativos, institucionales, a los mercados financieros. De vuelta en Negocios Televisión, mirando la actualidad a las últimas horas, pendientes de las armas de alta tecnología que Estados Unidos suministra a Ucrania. Les contamos que han perdido su eficiencia debido al uso por parte de Rusia de armas de guerra electrónica. Es lo que está informando The Wall Street Journal. Se observa que las Fuerzas Armadas rusas logran suprimir los sistemas de guía e influir en los mecanismos de detonación de varios tipos de armas estadounidenses, utilizando potentes sistemas de guerra electrónica. Los proyectiles de artillería de precisión Excalibur con navegación GPS que comenzaron a utilizarse en Ucrania en el verano de 2022 se volvieron prácticamente inútiles después de aproximadamente un año, lo que apuntaba el periódico personal militar ucraniano Anónimo. Un destino similar corrieron los sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes HIMARS y las bombas guiadas, en concreto las GLSDB, una bomba de pequeño diámetro lanzadas desde tierra que aparecieron en Ucrania en los últimos meses. Demostraron ser completamente inadecuadas en condiciones reales. Dicen que los rusos se han adaptado muy bien. Es lo que cita la publicación del subsecretario de Defensa para Adquisiciones y Logística de Estados Unidos, Bill LaPlante, quien reconoció la eficacia de los sistemas rusos de guerra electrónica. Volvemos a mirar a Ucrania, en este caso a declaraciones por parte de Polonia. Dice que no van a cumplir con la petición de Ucrania de derribar misiles sobre su territorio a menos que la OTAN la apoye. Es lo que afirma el jefe del Ministerio de Defensa de la República, Vladislav Kozyniak-Kamysz, que además se encuentra en la cumbre de la Alianza en Washington. Respondía a esta petición de Ucrania de derribar misiles rusos y dice que si la OTAN no toma esa decisión, Polonia no la tomará por sí sola. Es lo que apunta el jefe del Departamento de Defensa polaco a la emisora de radio Polskie. Hablamos de nuevo de Polonia. Dice que Ucrania no puede convertirse en miembro de la OTAN mientras se encuentre en situación de conflicto con Rusia. Es lo que afirma el presidente polaco Andrzej Duda en una entrevista con el Washington Times. Dicho esto, el líder polaco afirmó que está dispuesto a ir más allá que otros estados de la alianza a la hora de presionar para una invitación formal y completa a la alianza. Según el periódico, otros líderes de la OTAN, incluido el presidente Biden, han ofrecido un puente para una eventual adhesión de Ucrania, pero se han mostrado reacios a establecer un calendario concreto. Ucrania solicitó su adhesión a la OTAN por la vía rápida en septiembre de 2022 y en la cumbre de la alianza en Vilna, en julio de 2023, se aseguró que sería admitida si se cumplían las condiciones necesarias.
Miramos también a Bielorrusia. El Comité Estatal de Fronteras informó este miércoles que cerca de 2.000 camiones de carga están bloqueados en la frontera para entrar en la Unión Europea y que, específicamente, para entrar en Polonia, el número ha aumentado en 600. La autoridad fronteriza, que informa periódicamente sobre la situación en los pasos fronterizos, ha mencionado que la situación se vuelve crítica cada día. El informe llega semanas después de que la Unión Europea acordara ampliar las sanciones a Bielorrusia para evitar que sirva como vía para eludir sus sanciones contra Rusia. Además, las tropas chinas y bielorrusas iniciaron este lunes ejercicios militares conjuntos cerca de la ciudad bielorrusa de Brest, a solo 5 kilómetros de la frontera con Polonia. Pendientes también de los BRICS, de la posible adhesión de Turquía. Como saben, Turquía es un miembro importante y fuerte de la OTAN, pero enfrenta dificultades en sus relaciones con países occidentales, como por ejemplo Estados Unidos, Reino Unido o los países europeos. A pesar de toda la cooperación, los esfuerzos de Turquía, la Unión Europea no le concedió el derecho a convertirse en miembro. Después de esperar pacientemente durante años, Turquía ahora ha centrado su atención en la unión financiera de los BRICS, en busca de una nueva unión financiera que proteja sus intereses económicos. La alianza BRICS ofrece una nueva perspectiva a Turquía. A pesar de su pertenencia a la OTAN, Turquía inicialmente se abstuvo de unirse a la alianza y convertirse en miembro fundador. Sin embargo, las presiones económicas, como la depreciación de la lira turca y la creciente inflación, han obligado a Turquía a reconsiderar su postura. Si bien la economía turca se desarrolla con el turismo, las actividades industriales y las exportaciones, sigue registrándose una alta inflación. Esto apunta a factores externos, especialmente los controles del dólar. Después de todo esto, Turquía, miembro importante dentro de la OTAN, se aleja cada vez más de la alianza y se acerca a los BRICS. Pendientes también de la economía de la Reserva Federal, un Jerome Powell, que ayer hablaba en el Congreso, hoy en el Senado, da pistas sobre los posibles recortes de tipos de interés. Nos lo cuenta nuestro compañero Borja García. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ha reafirmado este miércoles que el camino en el que estamos en relación a la deuda nacional de Estados Unidos es insostenible. Al testificar ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Powell ha intentado aclarar que no cree que el nivel de la deuda estadounidense sea insostenible, sino que lo insostenible es más bien la dirección que está tomando. Sobre la inflación, Powell ha hablado de una gran crisis provocada por la pandemia del COVID, que llevó a la Fed a restringir su política monetaria. Finalmente agregó que la institución abordará la evaluación de lo realizado hasta ahora y cómo eso se refleja en la tasa neutral en su revisión anual a fin de año. Bueno, pues pendientes de la economía de Estados Unidos, hablamos también de China. Les contamos que crece el temor a la deflación. El índice de precios al consumidor en junio subió un 0,2% respecto al año anterior, frente a un aumento de 3 décimas en mayo, el más lento en 3 meses. Los precios de los alimentos caen aún más, un 2,1%, y las verduras frescas un 7,3%, a pesar de las interrupciones del suministro causadas por el mal tiempo en verano, lo que subraya la débil demanda. Pendientes también de palabras de Jerome Powell. Como les decíamos, ayer también hablaba ante el Congreso destacando los logros alcanzados por la Fed para devolver la inflación al objetivo del 2%, pero advertía que serán necesarios más datos positivos para que refuerce su confianza antes de bajar los tipos de interés. Escuchamos a Powell. We continue to make decisions meeting by meeting. We know that reducing policy restraint too soon or too much could stall or even reverse the progress that we've seen on inflation. At the same time, in light of the progress we've made both in lowering inflation and in cooling the labor market over the past 2 years, elevated inflation is not the only risk we face. Reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will continue its practice of carefully assessing incoming data and their implications for the evolving outlook, the balance of risks, and the appropriate path of monitoring. Pendientes de la actualidad económica, geopolítica nacional, internacional, también como siempre esta hora de Mejor Análisis, una pausa y de vuelta con los expertos enseguida en Negocios Televisión.